Hola, amados hermanos de la Iglesia Acción de Guerra, nuevamente los pastores Katy y Fernando, para una nueva cápsula de sabiduría, dándole gracias a Dios por esta palabra que esperamos que así como nos edifica a nosotros, nos pueda edificar a ustedes también. Pero no iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Bendito y soberano Dios, en este día te damos gracias por tanto y tanto amor. Te pedimos, Señor, que bendigas a esa persona que está viendo esta cápsula por este medio, Señor, a cada familia representada, que sea tu nube de gloria sobre cada hogar, Señor. Y como siempre te pedimos que esta palabra sea más en sus vidas un hacer que un oír, ya que la palabra traerá a aquellos que no te conocen gran bendición. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, qué bendición. Hoy la palabra del Señor nos la da en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo va a uno de sus viajes y en esos viajes él encuentra ciertas situaciones a las cuales se ha enfrentado durante todo su ministerio. Y en el 11 y en el 12 dice: Partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Qué maravilloso, ¿verdad? Ver esos recorridos que hacía Pablo, no por voluntad de él, sino porque el Señor lo enviaba a esos lugares, así como está aquí en este momento, de acuerdo a lo que leemos ahí en Filipos y en Somatracia, así estuvo en cada una de esas ciudades de los libros que leemos, como Corinto, como Tesalónica, estuvo en Efeso y así sucesivamente. Y aquí, empezando esta lectura, nos dice que estuvo en aquella ciudad unos días. Sí, y como era la orden de Dios de ir hacia los gentiles, Pablo tuvo que recorrer distancias en barcos para poder llegar a esas ciudades que fue enviado por el poder del amor de Jesucristo, para que aquella gente fuese libre de las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Y conocieran la salvación, que lo más importante es conocer la salvación, reconocer que Jesucristo es Señor de toda carne, que Él fue a morir a la cruz por amor a nosotros y que Él se entregó en ese madero voluntariamente para que todo aquel que en Él creyere fuera salvo, pero también que dejara las costumbres paganas, porque aquí vamos a ver cómo habían costumbres paganas dentro de ese pueblo que fue enviado Pablo. Sí, me llama la atención que estaba leyendo aquí un comentario y dice que en esta ciudad, que no es exactamente a la que ellos iban, eh, dice, ahí se estableció una iglesia. Es importante, ¿verdad? Ver que tiene un propósito de Dios. Establecer una iglesia no es fácil, ¿verdad? Sino que lo digan los hermanos que trabajan en el evangelismo, pero bueno, cuando es el propósito de Dios se va a cumplir lo que el Señor dijo. Sí, amén. En el 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Veamos cómo Dios endurece o suaviza los corazones, depende de cómo Él tenga previsto para la salvación de aquella persona o de aquel lugar. Dice Pablo que salieron en el día del reposo, en un Shabbat, en un sábado, donde por lo general en ese tiempo, bueno, y en el actual los judíos casi no hacen nada, se sientan, ya tienen sus comidas preparadas, no encienden fuegos, no hacen nada porque es un día que no se trabaja. Pero Pablo sale a donde están las mujeres. ¿Por qué sale a donde están las mujeres? Porque las mujeres somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo. El hombre a veces es más duro o cree ya conocer mucho, ¿verdad? Y cuesta mucho que el hombre abra el corazón. Si nosotros vemos las iglesias por lo general están llenas de mujeres. Hay más mujeres que hombres en las iglesias de todos lados, ¿verdad? Sí, amén. Hay algo relevante en este versículo que
que leyó mi esposa, ¿verdad? Porque dice una mujer temerosa de Dios. Y cuán importante, no solo la mujer, obviamente hombre y mujer, que seamos temerosos de Dios, Sí, amén. porque la palabra lo dice, ¿verdad? El principio de la sabiduría Es el temor a Jehová. es el temor a Jehová. Y aquí habla de una mujer, esta Lidia, temerosa de Dios. Eso es importante, especialmente cuando hay mucho pecado, que nosotros podamos tener ese temor santo, no es un temor de miedo, de que me asusta, no, ese temor santo hacia lo que representa en nuestras vidas el Señor. Y que era vendedora de púrpura. El púrpura era un material muy caro porque era muy escaso. Entonces era algo de calidad. Dice que adoraba a Dios y pusieron atención a lo que Pablo decía. ¿Cuántas veces hemos puesto atención a lo que la palabra nos dice? ¿Cuántas veces hemos puesto atención al Evangelio que Pablo nos enseña de todo lo que ha hecho Jesucristo por nosotros? Porque lo sigue haciendo. Sí, amén. Él murió en un madero, pero Él resucitó y está sentado junto a la diestra del Padre. Y su sangre es el único pacto que es eterno, porque no hay otro pacto. El único pacto que tiene valor por la eternidad, para la eternidad, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, en ese Gólgota, en ese dolor donde Él fue avergonzado, y esa sangre nos da entrada al trono de la gracia. Amén. El 15. Uh-huh. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esto voy a detenerme ahí porque esto es importante, ¿verdad? La palabra nos dice que no sabemos si estamos hospedando ángeles, ¿verdad? Imagínense lo que es que llegue Pablo a la casa de uno. Y independientemente la figura que llega en ese momento podría venir cansado, sucio, los pies, demacrado, como sea, y que alguien vaya a rechazar a alguien por una condición física, cuando el Señor nos dice que podríamos estar hospedando ángeles. En este caso, eso es lo que me llamaba la atención, ¿verdad? Hospedó a Pablo. Imagínese usted lo que representa a través de la palabra Pablo, y esta mujer lo hospedó. Y hospedó a Pablo porque traía a Jesucristo consigo. Amén. Porque eso es lo más importante, hospedar a Jesucristo en la casa de nuestro corazón. Amén. Y dice el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió un encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Bueno, aquí hay algo tremendo, ¿verdad? Hoy a la fecha esto sigue siendo un negocio y muy lucrativo, ¿verdad? Pero entendemos que esto tiene gran ignorancia, ¿verdad? Y un trasfondo obviamente satánico, porque no podemos verlo desde otro punto de vista, lo que es la brujería, la hechicería y todo lo que conlleva eso. Pero aquí está la base fundamental de esto, tenía ganancias con eso que hacía, o sea, cobraba por decir un montón de cosas que posiblemente muchas acertaba porque el enemigo es muy astuto, pero esto es una mentira del diablo que nosotros no podemos permitir. Y algo importante, Fer, que la brujería, la persona que practica brujería le hace el mal a una persona. Obviamente es manejada por Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Pero la gente no sabe que después de un cierto tiempo, esa brujería que le hacen a las personas se les devuelve a ellos y con más fuerza. Y no tiene, esa sí no tiene reverso si no se convierten al Señor, si no cambian toda la mentira que el enemigo ha depositado en su mente y en su corazón. Esa maldad va a prevalecer lamentablemente en ellos, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos y hasta en sus tataranietos, porque corre 4 generaciones. ¿Usted sabe lo que es maldecir a la generación por hacerle daño a una persona? Desearle el mal que se le está dando a una persona y traérselo a los seres amados, solo por ignorancia, es lo peor que puede pasarle a un ser humano. Por eso el Señor no quiere que nosotros nos desviemos a dioses ajenos. Desde el principio la Escritura nos dice que no desviemos la mirada a dioses ajenos, pero la gente le hace más caso al enemigo que a Dios. Así es. ¿Por qué? Porque en el corazón dañado quieren hacer daño siempre. Sí. En el 17 dice, es que lo pusimos en la computadora para poderlo leer mejor.
Está siguiendo a Pablo y a nosotros dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella hora misma salió de ella. Qué importante es, Fer, la autoridad que nos da Jesucristo en su nombre. Es que en el nombre de Jesús de Nazaret tenemos la autoridad de hollar escorpiones y serpientes. Dice la Escritura que no hay brujo, hechicero, agorero, ni idólatra que pueda prevalecer contra la casa de Jacob. Tú y yo somos la casa de Jacob, adoptada a precio de sangre. Jesucristo fue a un madero, en una cruz, para morir por ti y por mí, y esa sangre nos da entrada al trono de la gracia y nos adhiere a la vid verdadera. Entonces ya nosotros somos coherederos del reino de los cielos. Ya nosotros no tenemos de qué preocuparnos de que hayan personas vagabundas que quieran hacer el mal, porque esto solo lo hace una persona ignorante y vagabunda que quiere hacer el mal. Pero, como les repito, ese mal se devuelve. Es mejor que si conoces a alguien que está haciendo trabajos de hechicería, de brujería, de santería, de agorería, que le rinde culto a la Santa Muerte, que le hables y que le digas que el único que sana, salva y liberta es el Señor, que el único que hace justicia, porque dice la Escritura que mía la venganza, es Jesucristo a través de su amor, de su gracia y de su perdón. Entonces aquí Pablo le dice a esta mujer, te mando en el nombre de Jesucristo, al espíritu inmundo, de esta mujer, que salgas de ella. El espíritu de adivinación viene de Satanás. Viene de Satanás, ¿por qué? Porque Satanás coge lo que es fruto del Espíritu Santo y lo cambia para hacer de maldad. Y eso el Señor no lo permite, por eso Pablo lo sacó. Amén. El 9 nos dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y el 20 dice, y presentándoselos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judeos alborotan nuestra ciudad. Claro que va a ser un alboroto cuando la presencia de Dios llega a un lugar tan contaminado. Claro. Va a ser chocante. Va a ser, sí, negativo para las personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la luz entrando a las tinieblas. Así es. Y cuando vemos esta parte, no solo se le estaban yendo las ganancias a estos hombres que manejaban a esta mujer, sino que el Espíritu de Dios venía sobre esta ciudad y era lo que menos les convenía, porque posiblemente ya era mucho tiempo, muchas ganancias, y se les estaba obstaculizando. Pero sabemos que el Dios de este mundo, el dinero, es el enemigo el que lo maneja para que todo el mundo caiga en estas cosas que no deben de ser, ¿verdad? Sí, y algo importante, recordemos que la luz y las tinieblas no se llegan. Y obviamente cuando llega un siervo de Dios a un lugar donde hay contaminación, van a haber choques espirituales. Pero recordemos que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recordemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que en Jesucristo tenemos la victoria y que la sangre de Jesucristo nos limpió de pecados. Hoy es el momento de arrepentirse y buscar esas personas que están mal, que están haciendo cosas malas, buscarlas y decirles, arrepiéntete, que el único que te sana, te salva y te liberta y te va a dar vida eterna es Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay nada, no hay nada. Podemos hacer el mal que querramos en esta tierra, pero tendremos que presentarnos un día ante el tribunal de Cristo y decirle al Señor, Señor, pero yo no hice eso. Y el Señor diciéndote, sí, le hiciste, mataste a una persona con hechicería, mataste a una persona con tus palabras, mataste a una persona con tus acciones. Y eso, delante de Cristo, ¿quién lo puede negar? Nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación, sea de cuerpo, de sangre y de espíritus contrarios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, si tienes un conocido que está en un mal camino, haciendo cosas equívocas, dile, apártate y sé libre tú y libera tu descendencia. Porque cuando nos paramos en la brecha y paramos lo que se ha venido haciendo de generación en generación, pero nosotros nos paramos en la brecha, hacemos libre, no hasta la cuarta generación. Dice que 1000 generaciones son libres. Entonces, hoy, si conoces a alguien, dile que Jesucristo
es el único que sana, que salva y que liberta, que se aparte de las cosas del mal, que el enemigo fue vencido y fue derrotado en la cruz del Calvario, que él no tiene autoridad porque Jesucristo lo venció públicamente y ya Satanás fue juzgado. Recuerda eso, escrito está, ya él fue juzgado. Lo que falta es que venga Jesucristo nuevamente, que está pronto a llegar, que está pronto a volver y que lo encarcele y lo encadene para una eternidad, para que tú y yo vivamos una eternidad con Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día especial que tú has hecho, papá, venimos presentándote a todas esas personas, Señor, que están en un mal camino, a todas aquellas personas, Padre de la Gloria, que le creen más al enemigo que a creerte a ti, Señor, que buscan hacerle el mal a una persona, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, raemos la tierra para que salga de la tierra todo aquello que está oculto y escondido, sea bueno o sea malo, cualquier trabajo de artífice, Padre de la Gloria, queda cancelado por el poder de tu palabra, Padre, porque escrito está que no hay brujo, hechicero, agorero, idólatra que pueda prevalecer contra nosotros. Padre, dice tu palabra que toda brujería es quemada delante de ti, Señor, porque el mal no prevalece contra las huestes de bondad, de amor y de poder que tienes tú, Señor. Padre de la Gloria, hoy atamos toda mano incircuncisa que se quiera levantar en juicio o en contienda en el poderoso nombre de Jesús. Hoy detenemos toda lengua resciñosa, Padre de la Gloria, que con su lengua profiere maldiciones, bendito Dios. Hoy, Padre eterno, limpiamos los aires, Señor, de las casas de tus hijos, bendito Dios. Limpiamos, Padre de la Gloria, los aires, la tierra, bendito Dios, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Y recibamos todos un saludo de paz. Bendiciones. Feliz fin de semana. Se les ama en Cristo Jesús. Shalom Alejem.